Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a pedir que busquen en sus Biblias conmigo en Efesios 4 del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16. El nombre de la prédica de hoy es ¿Cuáles buenas obras? Hoy entramos en la segunda mitad de nuestra serie del mes de enero titulada Unidos. Esta serie es basada en pasajes selectos de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo, mientras Pablo estaba preso en Roma. Si usted conoce otras cartas del apóstol Pablo, sabe que cuando él escribe es casi siempre porque hay un problema en la iglesia a la cual él está escribiendo. Cuando él le escribe a la iglesia en Corinto es porque en Corinto había divisiones, habían prácticas desordenadas y había problemas de inmoralidad. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Galacia es a causa de que ellos estaban desviando de la gracia de Dios y estaban buscando ganarse el favor de Dios a través de su observación de la ley de Moisés. Pero este no es el caso con la carta a Éfeso. La carta escrita a la iglesia en Éfeso no tiene el propósito de corregir ninguna herejía. De hecho, la iglesia, como dice aquí, los santos en Éfeso, era conocida porque ellos eran robustos en su rectitud doctrinal. Por eso el tono de esta carta no es un tono de corrección, sino que debido a la gran concentración de cristianos que había en Éfeso, cualquier carta que llegara allí, pues uno podía confiar que iba a ser circulada y distribuida a través de toda Asia Menor. Por lo tanto, podemos tratar esta carta como una carta dirigida a la iglesia en general, que nos incluye a nosotros aquí, en la Florida Central, esta mañana. La carta a la iglesia en Éfeso tiene una marca distintiva del apóstol Pablo, una marca que quizás no es tan compatible con nuestras actitudes en el siglo XXI. ¿Por qué? A nosotros muchas veces nos gusta que se nos diga directamente qué es lo que tenemos que hacer para entonces hacerlo. Pero Pablo, antes de que él dé instrucciones que tienen que ver con cambio de comportamiento, él se toma su tiempo tratando con el corazón de las personas. Y se toma todo el tiempo que se tenga que tomar. Él no lleva a uno a prisa. Él primero trata con el corazón de las personas. Él primero trata con tu creencia y luego con tu conducta. Él está convencido que la única manera de cambiar es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Que la única manera de llegar a una práctica correcta, la palabra de domingo, ortopraxis, la única manera de llegar a una práctica correcta es a través de una doctrina correcta, ortodoxia. La ortodoxia lleva a la ortopraxis. Pablo hace eso en el libro de los Romanos. No sé cuántos de ustedes han visto el libro de los Romanos. Él pasa 11 capítulos haciendo eso. Hablando de lo que el Señor ha hecho por nosotros, hablando de nuestra condición desesperada por naturaleza. Y es solo entonces del capítulo 12 en adelante que Él comienza a hablar sobre cuál debe ser la respuesta a todas las misericordias que el Señor ha mostrado para nosotros. También lo hace en el libro de Éfeso. Pero en el caso del libro de Éfeso, básicamente pasa la mitad entera del libro, hablando sobre cómo el Señor nos ha salvado, sobre cómo... básicamente, Él nos saca de nuestra percepción inmediata. Yo he dicho esto antes, no sé cuántos de ustedes conocen los caballos de carrera, que les ponen estas cosas que los siguen a los lados. Los puertorriqueños le decimos gringolas, no sé si le dicen así en toda Latinoamérica. Pues el Señor es como si nos sacara las gringolas. De momento no solo vemos para el frente, sino que tenemos visión periferal. Y el Señor nos empieza a levantar y nos muestra la visión desde 35,000 pies de altura. Él deja ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Porque nuestra percepción es limitada. Estamos limitados al tiempo, estamos limitados al espacio. Nosotros vemos toda nuestra vida, incluyendo nuestra vida espiritual, la vemos dentro de un marco de decisiones y consecuencias. Así es como nosotros lo percibimos. Mientras que Pablo nos deja saber que si nosotros estamos en Cristo, cada una de nuestras vidas individuales son parte de un plan divino. Y de hecho, cada uno de nosotros que estamos en Cristo estuvimos en la mente de nuestro Creador desde antes de nuestro nacimiento.
¿Usted sabía eso? El mismo Pablo en las Escrituras utiliza esa palabra escandalosa que empieza con la letra P, predestinación. Pero la semana pasada concluimos con el hecho de que Dios no solo predestina el fin, sino que Él también predestina los medios, lo cual significa que Dios se lleva el crédito y la alabanza por nuestra salvación al final de los tiempos, pero también se lleva el crédito y la alabanza por nuestro cambio, por nuestro crecimiento a través de nuestras vidas hasta el final. Como dice el texto con el cual cerramos la semana pasada, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pues solo después de pasar la mitad del libro de Efesios instruyéndonos sobre lo que Dios ha hecho para salvarnos y cambiarnos, entonces el libro hace una transición y comienza a hablar de las implicaciones prácticas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que quiero invitarle a que lean conmigo en Efesios 4, del 1 al 16. Crean que se me había olvidado leer la Biblia. No, lo tengo aquí escrito, no se preocupen. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, sin ti estamos incompletos. No confiamos en nosotros mismos, Señor, porque no hay habilidad natural, por impresionante que sea, por grande que sea, por abundante que sea, Señor, que pueda compensar por la falta de tu Espíritu. Por eso yo te ruego, Señor, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros en esta mañana, que tu Espíritu me complete como predicador, que tu Espíritu complete a cada uno de nosotros como receptores de la palabra, y que tu Espíritu nos complete como hacedores de esa palabra también en el nombre de Jesús. Amén. Muchas instituciones, a pesar de que son
de que están firmemente plantadas y a pesar de que estén en muy buena salud financiera, muchas instituciones sufren de un mal al cual todas las instituciones están vulnerables, y eso se llama irse a la deriva de su misión original. En el 1948, el filántropo, ingeniero y presidente de la Sun Oil Company, que hoy conocemos como Sunoco, J. Howard Pugh, fundó la organización de caridad llamada Pew Charitable Trust, a través de la riqueza acumulada por su familia en el negocio petrolero. J. Howard Pugh se le conocía por ser una persona de fuertes convicciones cristianas y en adición a eso también era muy conservador políticamente. Él era parte vital de la iglesia presbiteriana y él estaba públicamente opuesto a la secularización de varias instituciones americanas como las universidades de Princeton y Howard, universidades que fueron fundadas como instituciones cristianas. Él era buen amigo de Billy Graham y juntos lanzaron varias instituciones evangélicas como la revista Christianity Today y también el seminario teológico Gordon Conwell. Sin embargo, hoy, más de 40 años después de su muerte, la misma organización que el señor Pugh fundó, esta organización, el Pew Charitable Trust, ahora provee fondos para organizaciones que él nunca hubiera apoyado en vida. Nunca. Organizaciones como Planned Parenthood y otras instituciones educativas en pro de la secularización. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Se dice que el señor Pugh y su esposa, ellos vivían una vida relativamente sencilla para así poder donar 90% de su ingreso a esas causas en las cuales creían. Sin embargo, en el día de hoy, sus valores y convicciones han sido tomados rehenes por el personal y la junta directiva de esa institución. Y si usted cree que eso no nos puede pasar a nosotros sencillamente porque somos iglesia, pues hay que dejar de ver Caso Cerrado y jugar Candy Crush y prestarle un poco más de atención a las noticias. Y va a ver que hay muchas denominaciones que se llaman cristianas que han tomado un rumbo que sus fundadores nunca se hubieran imaginado. Y la consecuencia de haberse desviado de esa manera de su misión original es que, bueno, cuando perdemos nuestra voz profética, estas denominaciones e instituciones pues se vuelven cada vez menos relevantes dentro de la sociedad y pues se mezclan y se hacen parte del gentío. ¿Cómo nosotros, Crosspointcito españolito, que no tenemos dinero, que no tenemos poder, cómo nosotros podemos evitar que eso no suceda? Yo les propongo que el pasaje de hoy nos va a enseñar que el recordar nuestro primer amor nos libra de desviarnos de nuestra misión. Como les dije, después que el apóstol Pablo dedica una porción significativa de la carta a los Efesios a dirigir nuestra atención a los elementos indicativos de nuestra relación con Dios, entonces hace la transición a dirigir nuestra atención a los elementos imperativos de nuestra relación con Dios. Primero habla de lo indicativo, mira lo que el Señor hizo por nosotros. Después habla de lo imperativo, mira lo que el Señor manda. Pero tenemos que notar que en vez de él tomar un tono autoritario, Pablo todavía quiere ganarse el corazón de la gente que está leyendo la carta. Y lo hace recordándonos la posición desde la cual él está escribiendo. Comienza en el verso 1 diciendo, yo pues prisionero del Señor. Cuando nos dice eso, pues nos está haciendo saber más que su localización. Estamos teniendo acceso a lo que hay en las profundidades del corazón de Pablo, porque si hay algo a lo que tiene acceso una persona en prisión es a meditar. La práctica de meditar y contemplar en soledad y silencio es una disciplina espiritual que debería ser parte de todos nosotros, pero en nuestros tiempos se considera una pérdida de tiempo. Pero por supuesto aquí en el caso de Pablo no había más remedio. Y cuando uno se encuentra en esa situación, entonces tiene el tiempo de meditar y darse cuenta de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo que Pablo consideraba más importante?
Continuamos con el verso 1. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Hay otras versiones que dicen dignas del llamado con que habéis sido llamados. Si usted está en Cristo, ¿quién es creyente aquí? Si usted está en Cristo, el llamado que usted ha recibido no es poca cosa. Yo sé que yo no soy un creyente que le llego a los pies al apóstol Pablo. Y puede que ninguno de nosotros aquí seamos creyentes de ese calibre, no sé. Pero cada uno de nosotros aquí que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, todos hemos recibido un llamado sobrenatural. Y si usted no recuerda cuál es ese llamado, permítame refrescarle la memoria con el pasaje de la semana pasada. Efesios 2, 4 al 7 nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted ha sido llevado de la muerte espiritual a la vida, es porque Dios tiene una misión para usted. Si el Señor le ha dado vida cuando usted estaba muerto en delitos y pecados, es porque Dios tiene una misión para usted. Él le ha llamado a usted a que anuncie al mundo a su alrededor la generosidad del amor que usted ha recibido de parte de su Salvador. Y ese llamado es tan importante, ese llamado es tan sobrio, ese llamado es tan serio, ese llamado es tan augusto que Dios nos llama a vivir una vida que sea un reflejo de ese llamado. Gracias a Dios, en este mismo pasaje se nos explica cómo es que se puede vivir esa vida digna. Pablo nos dice que la vida digna del llamado de Dios es una vida de hermandad. Pero no la hermandad que yo tenía con mis hermanas cuando yo era chiquito, porque cuando éramos chiquitos, pues, nosotros no éramos la familia modelo de la iglesia. Yo siendo el menor, yo me metía en una clase de pleito con mis hermanas que terminábamos rodando por el piso agarrados por el pelo. Eso era cuando éramos chiquitos. Esa no es la hermandad que dice Pablo aquí. Aquí Pablo nos describe cómo es que se vive una hermandad verdadera. Dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿Usted se dio cuenta de la palabra que usa Pablo aquí? Soportar. Usted se da cuenta de todo lo que implica esa palabra, que estamos llamados a soportarnos los unos a los otros. La Biblia no desperdicia palabras. Sí, la está usando en el sentido que usted se está imaginando. La palabra en su original griego, anéjome, significa llevar una carga, tener paciencia, aceptar, aguantar, perdurar, tolerar. Esa actitud va a ser necesaria dentro de la iglesia. Porque a pesar de que nosotros somos pueblo de Dios y le pertenecemos, en este punto de nuestra travesía todavía nos toca cambiar. Todavía me toca cambiar a mí. Hay una diferencia entre nuestro estatus legal al frente de Dios. Somos justificados. Eso no lo cambia nadie. Somos justificados. Y hay una diferencia entre eso y nuestro estatus práctico en este punto de la historia. Somos pecadores. Martín Lutero describía a la humanidad usando una frase en latín, simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. Y esa frase describe a la humanidad redimida con precisión, no a toda la humanidad, a los redimidos. Porque a pesar de que Dios nos ve desde la eternidad y sabe que somos de Él y nos ama en todo momento, sabe que le pertenecemos, desde nuestra perspectiva, en este punto del camino, nos queda mucho por cambiar. Me queda mucho por cambiar a mí.
Y aunque como creyentes nosotros no vivimos bajo el señorío del pecado, la presencia del pecado va a ser una realidad en nuestras vidas, aunque estemos en la iglesia. Pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mis suegros. Vivir conmigo es aguantarme. Y lo digo en serio, me duele en el corazón tener que admitirlo, no lo digo con orgullo. Por eso, si usted está aquí y está considerando cambiarse de iglesia porque la gente que le rodea es difícil, permítame ahorrarle el trabajo. Porque donde quiera que hayan creyentes va a ser necesario soportarlo. De la misma manera que hay que soportarlo usted. Pues sí, eso nos aplica a todos. Aún dentro de la iglesia, usted va a experimentar la realidad del pecado en el corazón humano. Ya sea por dicho, ya sea por hecho, ya sea por pensamiento, su hermano va a pecar en contra suya, su pastor va a pecar en contra suya. Y es por esa razón que mantener nuestra hermandad nos va a dar trabajo. Dice el verso 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Va a ser un esfuerzo, se va a necesitar un esfuerzo, pero a pesar de eso, Pablo de todas maneras identifica la unidad dentro de la iglesia como una prioridad. Es importante para Pablo porque es importante para Dios. Y sabe que esa es la manera en la cual nuestras vidas van a mostrar que son dignas del llamado que hemos recibido. Cuánto nos esforzamos en mantener la unidad del cuerpo. Porque es fácil amar al que es fácil de amar. Pero es precisamente cuando alguien nos da trabajo, cuando alguien rehúsa someterse a mis preferencias personales. Es en esas circunstancias que una actitud de amor y perdón transmite un mensaje poderoso al mundo alrededor de nosotros. El mensaje de Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ahí precisamente es que damos testimonio de que en nuestros corazones opera una fuerza sobrenatural. No en convulsar y arrastrarse por el piso. Es fácil hacer ese show. Pero lo que no es fácil es perdonar completa y sinceramente al que ha pecado en contra mía. Es difícil. Hay que matar el orgullo. Ahí sí que se necesita el Espíritu Santo. Porque es en la variedad de personas, es en la variedad de culturas, es en la variedad de países que esta iglesia tiene el privilegio de representar, que Dios nos dice que Él ha formado un cuerpo. Continúa el verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este pasaje es un mensaje muy importante para la gente que son como yo, para los que nos gusta debatir cada detalle de la doctrina bíblica. Si usted es un nerd de teología como yo, pues esto es importante para nosotros porque este pasaje nos recuerda que Dios no vino solo a salvar la tribu con la cual yo me identifico. Dios no vino solo a salvar la tribu de la iglesia con la cual yo me identifico, sino que en el día final en que Dios otorgue recompensa a todo el pueblo que Él salvó, nosotros vamos a ver que ese pueblo incluye presbiterianos, pentecostales, nazarenos, discípulos de Cristo, wesleyanos, anglicanos, episcopales y hasta bautistas, imagínense. Y bueno, muchas etiquetas más de las que esperamos y que muchos en esos grupos con los cuales no nos estamos identificando tanto, muchos de esos van a recibir mayor recompensa que yo. Pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en la presencia de mi Salvador. Aunque me pongan a trabajar en la cafetería de la Nueva Jerusalén. Yo con gusto le voy a servir la comida a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, a Dietrich Bonhoeffer, a C.S. Lewis y a G. Ávila también.
Porque cuando nosotros sabemos que la recompensa que nos espera es la presencia inmediata de nuestro Salvador, eso nos debe llenar de gozo. Porque algo que todos los hijos de Dios tenemos en común es que somos pecadores perdonados. Lo cual me lleva al segundo punto de hoy. La vida digna del llamado de Dios es una vida de hermandad y también de humildad. En el pasado, cuando yo he leído esta porción de este pasaje, me he distraído bastante prestándole atención a temas de controversia. Pero ahora cuando he tenido la oportunidad de mirar este pasaje detenidamente, yo me doy cuenta que lo más que nos está diciendo aquí es que todo lo que tenemos, nuestra salvación, nuestros dones, todo eso nos fue dado porque Cristo en su humildad nos lo concedió. Algo que nos debe unir como pueblo es saber que no importa nuestra fama, que no importa nuestros logros, no importa nuestro origen. El verso 7 nos dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Gracia, recuerde la semana pasada, regalo inmerecido, conforme a la medida del don de Cristo. Todo lo que tenemos es producto de la generosidad de Dios. Una generosidad que fue costosa a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Como vemos en el verso 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. No dejen que esto lo confunda. Hay maestros dentro del llamado evangelio de la prosperidad que dicen que esto significa que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para nuestro perdón y salvación, y que después de su muerte Jesús tuvo que ser atormentado en el infierno por 3 días por Satanás y sus demonios. Eso es un disparate. Rechace eso. Si usted ha seguido nuestra serie del libro de Hebreos, usted sabe que el sacrificio de Jesús es completo, es suficiente y fue presentado solamente una vez y para siempre. Además, mientras Jesús sufría la ira completa de Dios Padre en la cruz, mientras Él representaba a su pueblo, Él le dijo al ladrón al lado suyo que espérame en el paraíso, nos vemos en 3 días. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión con todo y sufrimiento fue un gesto completamente voluntario de parte de Jesús. Nadie le quitó su vida. Él voluntariamente la dio por nosotros. Yo creo que esto significa que para asegurar nuestra salvación y santificación, pues Jesús no tuvo ningún problema con humillarse a sí mismo, con enrollarse las mangas y meterse en nuestro mundo caído para rescatarnos. Esta interpretación es consistente con la actitud de Jesús que vemos en Filipenses 2, que Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese acto supremo de humillación y de sacrificio, ese es el catalítico que transforma nuestras vidas y nos hace útiles para el reino de Dios. Porque bueno, la manera en la cual nosotros servimos el reino de Dios no tiene que ver con lo bonito que somos, aunque sean bonitos, sino que el verso 7 nos dice que Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta lista pues nos ayuda a describir varios ministerios, pero el propósito principal de este pasaje es mostrarnos más que nada que la manera en la cual servimos al reino de Dios es producto del sacrificio y generosidad de nuestro Salvador. A Él sea la gloria. La vida digna del llamado de Dios es una vida de hermandad, de humildad y de habilidad.
Pero los dones que Dios nos da no vienen con el propósito de darnos fama, sino que esos dones vienen como dice el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como les dije antes, Dios no solo se encarga de nuestro destino final, sino que Él está con nosotros en cada paso del camino, dándonos el poder que necesitamos para servirle. Pero estas habilidades que Dios nos da tienen un propósito que se supone que todos aquí estemos buscando. El verso 13 dice que se supone que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante que nos demos cuenta que el Señor espera que maduremos. El Señor espera que maduremos en nuestro conocimiento, que no nos quedemos como infantes en cuanto a la doctrina, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que exalta la ignorancia como si fuera una virtud. Pero la unidad dentro de la iglesia, esa unidad que es expresada a través de la hermandad, de la humildad y de la habilidad, Dios usa eso para lograr dos cosas muy importantes en nosotros. Número uno, como estábamos diciendo, madurez doctrinal. Si usted lleva años como creyente, la inmadurez doctrinal no es una opción para usted. Sálgase de ahí. No tolere estar ahí. Si usted es nuevo en la fe, pues busque ir en esa dirección, busque crecer en su conocimiento. Dios nos insta a ir en búsqueda de esa madurez, verso 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay gente que está saliendo específicamente para engañarle. ¿Cómo podemos encarar eso? Si usted no conoce la verdad, no va a conocer la mentira. Y si usted no se hace parte de nuestros grupos de estudio y aplicación, y usted no participa en los desayunos de damas y caballeros, usted está descuidando el recurso con el cual Dios le ha provisto en esta iglesia para crecer en madurez doctrinal, y esto lo pone usted en peligro. Esto lo pone usted en peligro. El peligro de que se levante un charlatán por ahí que lo impresione con su carisma, y cuando usted se viene a dar cuenta, usted está llamando a un drogadicto de Ponce, Puerto Rico, Jesucristo hombre. No hay excusa. Cuando la Biblia nos equipa en contra de esos disparates. Porque me pesa ver que con muchos el problema no es que los lobos los persiguen. El problema de muchos es que ellos mismos buscan esos lobos, le abren el hocico y se meten dentro de la boca del lobo. Nosotros ya ofrecemos el contexto para crecer en conocimiento de la palabra. Aprovéchelo. Dios usa nuestra unidad también para lograr una madurez relacional. Una madurez que se manifiesta pues en buscarnos y pasar tiempo juntos con el propósito de crecer y de desafiarnos en nuestro caminar diario. El verso 15 nos dice que, bueno, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Se puede desordenar y vacilar con cualquier amigote que hagas por ahí, pero nuestros hermanos en el Señor nos dan el privilegio de una amistad que no es como cualquier amistad, una amistad en la cual nos podemos decir esas verdades que quizás no nos interesa tanto oír. ¿Es esa tu experiencia? No se conformen con menos, porque de otra manera nosotros no vamos a crecer. Para mí no es fácil. Cuando me confrontan, a mí también me tiembla la venita aquí. Pero todos tenemos puntos ciegos. Nosotros no vamos a crecer si no tenemos a alguien que nos ama y nos dice la verdad.
Esta práctica garantiza, como dice el verso 16, que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La salvedad es necesaria. Es importantísimo que llame atención estas últimas dos palabras del pasaje de hoy. Porque hay muchas personas que quieren esconder la aspereza de su carácter con la excusa de que, bueno, yo soy sincero y yo digo la verdad. Si en algún momento usted sintió que en mi predicación yo fui áspero, eso no fue Dios, eso fui yo. Perdóneme. Dios nunca nos trata con aspereza. Él siempre está lleno de amor, aun cuando nos está corrigiendo. Y Él nos llama como iglesia a lo mismo que Él llamó a esta iglesia de Éfeso, pero en otra parte de la Biblia, en Apocalipsis 2. Él les dijo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos ha salvado, eso nos va a llevar a hacer las obras a las cuales fuimos llamados. Eso nos va a mantener consistentes en nuestra misión de apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Y también nos va a llevar a vivir en verdad y en amor, porque no hay que escoger entre las dos. Hacemos una dicotomía falsa. O te digo la verdad, raspado, o te amo tanto que no te digo nada. Es una dicotomía falsa, no es necesario. Dios nos pide Dios quiere que le amemos a Él, que amemos su verdad, que amemos su presencia. Dios quiere que lo adoremos con pasión, en espíritu y en verdad, meditando en lo que Él hizo por nosotros. Y Dios también quiere que amemos a nuestros hermanos y hermanas en Crosspoint Español y que amemos a nuestro mundo alrededor. Dios quiere tu intelecto y Él quiere tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él no se va a conformar con menos. Empecemos ahora mismo. El equipo de adoración puede pasar.